Bueno, buenos días. Yo quería, si podemos empezar la reunión de hoy, me venía un pasaje de un profeta del Antiguo Testamento, si me acompañáis es el profeta Ageo, se viene después de Sofonías y antes de Zacarías, más o menos para que lo encontréis fácil. Y en capítulo 1, vamos a leer, mejor muchos conocemos este pasaje, pero me venía a la memoria porque hay unas ciertas preguntas que Dios hace, y a mí siempre me han gustado las preguntas porque te hacen meditar, te hacen reflexionar y te hacen siempre también examinar tu vida. Yo creo que una de las cosas que siempre necesitamos cuando nos ponemos delante de Dios es ir con un corazón sincero, con un corazón real, con un corazón reconociendo nuestra necesidad, viendo de que Dios, a pesar de muchas veces que Él ve todo lo que hay en nosotros, quiere tener una relación y siempre nos lleva, nos hace ver lo que realmente rompe esa relación. Dios siempre nos habla con claridad, ¿no? Pero vamos a empezar a leer. Y dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros que de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Y aquí es una situación de que habían pasado 15 años, más o menos, desde que el Señor les liberó de la esclavitud que estaban en el Babilonia. Y les liberó con un propósito que tenían que reedificar el templo. Pero habían pasado 15 años y dice que el pueblo todavía estaba como que todavía no ha llegado el tiempo, ¿no? Y todavía no ha llegado el tiempo para reedificar el templo, ¿no? Y aquí habla de, Dios le hace reflexionar sobre las prioridades que a veces tenemos. El hombre a veces se piensa que puede, si pone otras cosas, ¿no?, por delante de lo que Dios nos está hablando, lo que parece que a veces hasta pensamos en nuestro necio corazón que las cosas nos van a ir mejor, porque nos estamos preocupando por nuestras cosas, por nuestra vida. Pero si hay alguien que realmente se preocupa por ti y por mí, es Dios mismo. Si hay alguien que realmente sabe lo que es mejor para ti y para mí, ¿quién es? Es Dios mismo, ¿no? Y de alguna manera Él siempre nos guía a lo que es importante para nuestra vida, que es su reino y su justicia, ¿no? Vemos como Jesús en el Nuevo Testamento nos habla algo parecido, ¿no? De que primeramente tenemos que buscar su reino, nos habla de las prioridades que tenemos que tener. Y a veces el hombre deja un lugar a Dios y parece que nos estamos ahí preocupando, pero aquí nos hace reflexionar, ¿no? Y dice, yo no sé si alguna vez has sentido esta
¿no? Es como, de alguna manera aquí como nos describe como a veces tener como un saco roto espiritual, ¿no? A veces recibimos cosas y parece que se van de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra mente muchas veces preocupándonos por otra cosa y no por lo que el Señor. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? Nosotros somos. Y necesitamos preocuparnos. Y también dice que el cuerpo de Cristo somos, ¿qué? El templo. ¿Sí? Entonces, a veces, estos días se nos ha hablado, ¿no? De la responsabilidad que tenemos con ¿qué? Nosotros mismos, pero también como el templo, como cada uno ¿no? Nos preocupamos por estas cosas, priorizamos lo que Dios nos está hablando, realmente priorizamos estas cosas, es donde realmente el Señor después le hace una promesa, que yo estaré, ¿qué? Estaré con vosotros. Y en realidad cuando vemos que cuando Dios está, nada es en vano, ¿no? Hay un salmo que dice, si el Señor edifica la casa, si no edifica la casa, en vano trabajan, ¿qué? Los trabajadores. Ahí es donde ves realmente de que todo tiene un sentido y todo tiene un propósito, porque al fin y al cabo somos creación de Dios, somos sus obras, ¿no? Somos obra suya y Él nos guía a sus caminos. Y tenemos que pararnos y, como dice, meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Como el Señor nos lleva priorizar lo que Él nos está hablando a nuestras muchas veces ambiciones. Ya te digo, eso es la necedad del corazón del hombre, que pensamos que si nos preocupamos mucho por lo nuestro, no va a ir mejor. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Realmente el hombre le va bien cuando realmente prioriza lo que Dios le está hablando, ¿no? Y yo pues quiero, pues sin más, ¿no? Si podemos, pues con ese corazón, ¿no? Realmente de poder ponernos delante de Dios, de alabarle, de adorarle, de curar realmente cuando nos hemos sentido realmente felices o cuando hemos estado realmente contentos, ¿no? Cuando realmente es cuando estamos cerca de Dios, cuando realmente hemos dejado que Dios nos guíe en las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que es una palabra de ánimo al fin y al cabo. Es una palabra que Dios trae a nuestra vida para animarnos, para hacernos ver una vez más que es como nos quiere sacar de nuestras cosas y decir, medita, ¿de qué te vale? No, a veces nos aferramos tanto a lo nuestro y a veces solamente lo mejor hay que preguntarse de qué me ha valido aferrarme tanto a lo que me afiero, ¿no? ¿Qué fruto tiene? ¿No? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues buenos días a todos. Y qué bueno es pedir a Dios que por todos los hermanos, ¿no? Y hermanas que son personas redimidas, que son perdonadas, que viven una vida limpia, y qué es lo que intentamos, y juntarnos como iglesia, ¿no? No en el local, perdonar que siempre repita esto, sino como iglesia, y cambiar nuestra manera de pensar a la hora de que la iglesia de Cristo es un cuerpo, y que aunque estemos orando y a veces tienes la sensación de que estás tú y Dios solo, ¿tenéis alguna vez esa sensación? Como que no hubiera nadie y estás tú solo con Dios. Y también por otra parte sabes que hay mucha gente a tu alrededor, pero te sientes así, que estás tú solo con Dios. Pero aún así nuestra mentalidad tiene que cambiar porque estamos juntos, ¿verdad?, con muchos más hermanos. Entonces el Señor quiere hacer grandes maravillas entre los que se reúnen en su nombre y quiere transformar, quiere restaurar personas en su espíritu, en su mente. Dios quiere hacer el bien, porque Dios es bueno, pero no nos olvidemos nunca que Él es justo y cualquier juicio de Dios es justo. Y aunque parezca que es excesivo el juicio
para el impío o para el hombre que no quiere saber nada de Dios y piense que es mucho, créeme que no es así. Porque a quien nos dirigimos y quien se ha acercado a ti y a mí ha sido Dios mismo. No un Dios, sino Dios mismo. Un Dios que no calculamos con nuestra mente y podemos creer en nuestro corazón, pero nunca alcanzaremos a comprender la magnitud, la grandeza de Dios. Pero un día estaremos en el hogar que nos corresponde, el verdadero hogar. Y de eso es de lo que yo quería hablaros hoy, el verdadero hogar de las personas. Entonces no perdamos la oportunidad. Cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque después de que nuestra vida acabe aquí, hay un hogar, el hogar celestial, el hogar que nos corresponde, no por méritos, sino porque el Señor lo ha prometido. Y a veces no estamos en esa visión, vamos a decir, en esa manera de ver las cosas, pero el Señor tiene un lugar para cada uno de los que en Cristo han creído, ¿sí? Bueno, pues esperamos que la semana haya ido relativamente bien. Estamos en la tierra, somos cristianos, tenemos la palabra de Dios que dice que es miel, ¿no? En nuestra boca dice que es miel, pero cuando desciende cuando baja a vuestro vientre, a vuestras entrañas, dice que es amargo. ¿Cómo puede ser esto? Que algo dulce, que lo tomas con agrado, dices, ¡ah, qué bueno! Cuando entra dentro de ti, en tu ser, se convierte, dice que esto está en Apocalipsis, en algo amargo, porque entras en una lucha espiritual, entras en una lucha de lo que es la carne y el espíritu, y eso tiene que ocurrir, y eso es necesario que ocurra, ¿vale? Porque si no, también la palabra de Dios nos dice que nos empachamos de miel, el que se empacha de miel, ¿no? Venga palabra, venga palabra, venga palabra, pero no penetra en su interior. Entonces para él todo es miel. Dice, yo prefiero esa situación, todo miel, pero has oído lo que he dicho, que eso te puede provocar un empacho de miel. Entonces todo tiene un equilibrio y ese es el que hay que buscar, ¿vale? Vamos a irnos al Evangelio según Lucas y en el capítulo 15, y vamos a repasar una parábola que es la parábola más humana que Jesús contó. La parábola más humana que Jesús contó. ¿Por qué? Porque no solo es un personaje de la parábola. ¿Sabéis por qué? Porque somos tú y yo. Está hablando de ti y de mí, del regreso al Padre. Entonces Jesús contó esta parábola como una parábola de una comparación, ¿vale? Para que pudieran entender, pero realmente esto tenía que ver contigo y conmigo. Y tiene que ver con el principio de la humanidad. Cuando la creación de Dios, los dos primeros seres humanos que el Señor creó, ¿verdad? Uno directamente del barro y la esposa de una costilla. Esto es un misterio y un milagro. Y así comenzó todo. Pero ese comienzo no continuó bien. Llegó un momento en que hubo una tentación continua y el hombre, por aceptar esa tentación, creyendo que fuera y lejos de Dios, quería hacer un viaje por él mismo. Quería viajar por él mismo, creyendo que podía tener la felicidad sin tener que estar sujeto y sometido al que le creó. Esta es nuestra historia, ¿vale? La conocemos casi de memoria, sobre todo los puntos principales, pero nunca está de más repasarla, ¿vale?
Entonces estamos en el 15, versículo... Yo voy a leer el 20 y luego empezamos al 1. Y en el versículo 20 dice, y esto habla del Padre, y levantándose vino a su Padre. Este es el Hijo que levantándose en la situación que vamos a leer, en la que se encontró después de emprender un viaje de separación, de ruptura, vino al Padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién le vio? El Padre. Le vio su Padre. El Hijo venía, ¿vale? Y el Padre dice que fue conmovido a misericordia. La misericordia es algo que no merecemos, pero Dios tiene misericordia de nosotros, no la merecemos. Y el que crea que merece misericordia porque, pobre de mí y lo mal que lo he pasado yo en esta tierra, no ha entendido bien ciertas cosas y por eso se forma ese pensamiento en nuestra mente. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer, esto es este término neutro, nadie es merecedor de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rendirnos y darle gracias a Dios y dejar de querer emprender un viaje de lejanía, de alejarse de Dios, porque ese viaje ya lo está emprendiendo toda la humanidad desde que nace. Y desde que nace ya ha emprendido un viaje de lejanía de Dios, porque nace en esta condición, en la herencia de Adán y de Eva. Pero esto tiene dos, vamos a decir, no dos sentidos diferentes, sino tiene dos puntos. El primero, estamos aquí, seres vivos, creación de Dios, seres humanos, sin el Dios creador, sin el Padre eterno, sin el que creó todas las cosas y te creó a ti y a mí. Dice, bueno, yo vine de mi madre y de mi padre, por supuesto, pero esta es la forma en la que Dios hizo que la humanidad se extendiera, porque les dijo, multiplicaos y llenar la tierra. Pero el Padre, el verdadero Padre, el Creador es Dios. Y, como digo, estamos aquí y necesitamos de momento, primero, número uno, acercarnos al Padre. Tomar un camino de regreso espiritualmente, porque este es el tiempo que nos toca, vivir por la fe, espiritualmente acercarnos al Padre. ¿Qué persona se aleja de alguien que le cuida, que le da su alimento? ¿Quién es? El hombre en su rebeldía. Quiere emprender un viaje propio creyendo que se está mejor lejos de Dios y ahí hay más fruto y hay más felicidad. Es una equivocación. Tenemos la oportunidad. Algunos saben lo que es alejarse del Padre por fracasar en la fe y caer en pecados y pegarse tiempos viviendo, ¿verdad?, sin Dios. Pero también sabe lo que es regresar al Padre. ¿Ves? Son situaciones que tienen que ver con lo mismo, pero estamos hablando aquí en la tierra. Entonces, dice que si no es por Cristo, que es el mediador, Jesús, por medio de Él y solo por medio de Él, podemos regresar, estando en este cuerpo, ¿verdad?, al Padre. Dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Porque hay pensamientos, hay religiones, hay filosofías que quieren llegar a Dios, al mismo Dios, pero saltándose por encima el sacrificio de Cristo. Es imprescindible, es imposible. Los méritos son de Cristo. Si no hubiera un perdón por medio del sacrificio de Cristo, nadie podría regresar al Padre, nadie. Ni nadie podría conocer a Dios, nadie. Es clave y es fundamental la persona de Cristo, el sacrificio que el Padre aceptó y la ira de Dios, ¿verdad?, se aplacó. ¿Para quiénes? Para los que en Cristo han creído.
vuelve al Señor. Regresa en la situación que estés. Nunca has escuchado, nunca has oído, nunca has estado. O si has estado con el Señor, regresa a Él. ¿Vale? Esto es lo que nos dice y lo que vemos aquí escrito en el versículo 20. Dice, y fue movida misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Le besó. Piensa en esta acción. Siéntete padre por un momento. O madre, donde tu hijo te ha pedido la herencia que no te corresponde nada, pero te la pide y tú se la das. Y va por el mundo perdido. Y de repente estás en la puerta de tu casa, ahora ya no funciona así, y de repente te suena el móvil. Estamos en esta época, lo siento. Y es tu hijo. ¿Qué harías? ¿Te quedas sentado? ¿Te pones manos a la obra y tomas una acción? La acción del abrazo y la acción del beso, eso es una acción de amor, de perdón, de misericordia. Pues eso es lo que vas a sentir si hoy en tu corazón aceptas la verdad de Dios. Aceptas y crees que Cristo murió por ti cuando yo tendría que estar ahí. Y aun estando ahí no podría pagar por mis pecados. Esto es así. Entonces es mejor conocer la verdad y no andar con una filosofía o una religión que me diga algo muy bonito, pero que sea contrario a la Escritura, que sea extrabíblico y me lleva al infierno, porque allí hay un hogar. Pero un hogar de maldición, de tormento. ¿Qué creemos? ¿Que es excesivo? Para nada. Dios es justo. Dios es justo. ¿Sí? Y el tener toda una eternidad pudiendo ver al Padre, aunque Dios es espíritu y no le podremos ver, al único que podremos ver, con ver, será Jesucristo, porque su aspecto resucitado se puede ver, le veremos. ¿Por qué lo sabemos? Porque Juan le vio. ¿Le vio o no? Le vio. Y en la revelación de Apocalipsis dice que ve a un varón como un cordero inmolado. ¿Qué quiere decir? Como un cordero que ha sufrido un sacrificio. ¿Quién era? Cristo. A Él le veremos. Él es la imagen del Dios invisible. Hablamos de esta acción, ¿no? De que el Padre va al cuello del Hijo, y me gustaría pensar un poco qué podría sentir este chaval después de la que había liado o el fracaso que traía encima, ¿no? ¿Se sentiría amado? ¿Tú crees que si tú te acercas a Dios por medio de Cristo te vas a sentir como el que no ha pasado nada? No lo pienses nunca. El testimonio de un cristiano, de un creyente, que te lo cuente, ha sido algo espectacular. Un descanso, el perdón de Dios, el sentirnos plenos, llenos, porque el Espíritu Santo entró en nuestras vidas. Nos sentimos abrazados, nos sentimos besados. El beso es una acción de amor. Es verdad. Menos el de Judas. Pues si a alguno se le viene a la cabeza y dice, por Judas no la amaba mucho, porque dijo, al quien yo besare, ese es. Por eso se habla del beso de Judas, el traidor. Pero en líneas generales un beso es de amistad, de amor, de ven, ya está, ya pasó, adelante. Ese es nuestro Dios. El resto son estatuas que ni ven, ni oyen, ni entienden, historias espirituales que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, sino con espíritus diabólicos, de oscuridad, de demonios. Qué bueno es poder escuchar la verdad. Me quedaría todo el día aquí escuchando a alguien que me contara verdades, porque eso nos trae firmeza. La mentira un día cae.
pero la verdad siempre va a estar firme, ¿vale? Bueno, decíamos que mirábamos este versículo, pero empezamos a recordar la parábola, y dice, 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice, y le repartió los bienes. Dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo que hubo malgastado vino una gran hambre, dice, en aquella provincia, y comenzó a faltarle el sustento, a faltarle. Y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, aquí hay muchas cosas que podemos ver y por eso estas parábolas hay algunas que tienen, hay muchas cosas que podemos sacar de ellas, ¿no? A veces hablamos de los 2 hijos, a veces hablamos solo del pequeño, a veces hablamos del padre solo, a veces hablamos de todo lo que le dio el padre cuando vino el hijo, que fue un anillo, que le vistió, que le dio, mató el cordero engordado, hizo gran fiesta. Dice, cuando hay un pecador arrepentido, dice, ¿qué hay en el cielo? Fiesta, ¿no? Celebración, porque se ha arrepentido y esa persona va a ser salvo y va a llegar al hogar celestial, a un hogar celestial, a donde pasará su eternidad. ¿Sí? Entonces, para no extendernos mucho, la historia del hijo pródigo no comienza con la caída. La historia esta no comienza con una caída, sino con su decisión ¿de qué? De irse. Aquí empieza la historia del hijo pródigo. No empieza con que cayó después, pero el principio fue una decisión que tomó. Tomó la decisión de irse. Esta situación es el engaño, el más antiguo engaño. Fíjate que hay engaños en la vida y somos engañados por muchas cosas, pero en concreto este engaño es el más antiguo, porque es el que luego, si eso leeremos un poquito en Génesis. El engaño más antiguo. Aléjate del Padre, por ti mismo puedes. Serás como Él. Y si eso que entró en el corazón de Eva lo transmitió a su esposo y los dos se apartaron del Señor. Ahora hay una herencia de desobediencia para toda la humanidad. Dice, bueno, eso no puede ser. Lo es. Cuando escuchas la verdad verás que esto es una realidad, que hay una herencia que va de ser humano a ser humano. Porque dice que toda la humanidad fue creada de una sola sangre. O sea, aunque tú y yo creamos que no tenemos nada que ver con estos primeros seres humanos, Adán y Eva, tenemos que ver. No solo por la herencia, sino porque somos de una sola sangre. Y hasta aquí hemos llegado y continuaremos. Estos son verdades, ¿vale? Pues esto comienza con una decisión fría, tajante. Y aún más podemos añadir que fue devastadora. ¿O cómo fue? ¿Le fue todo bien? ¿Cómo lo veis? ¿Qué hemos leído? Dice, bueno, pero eso le pasó a este.
¿no? Es lo que siempre decimos, no, pero eso no me va a pasar a mí. Está hablando de una manera espiritual. Cuando yo he oído de que hay una oportunidad de acercarme al Padre, de salvar mi alma, de cambiar mi vida totalmente, entonces sí es para ti, sí puedes fracasar, porque ya estás en un fracaso, estás en un fracaso. Devastadora, yo he puesto aquí. El padre dice, Padre, dame lo que me pertenece. Bueno, no era un simple deseo de independencia. Piensa estas cosas. Había algo más profundo en este muchacho. Hay algo más profundo en nuestras vidas que una decisión o un deseo de independizarse. Porque vemos la sociedad, siempre yo creo que lo hemos visto, que el hijo llega un momento en que busca tener una independencia, ¿sí? ¿Puede ser? O el hijo está con 50 años en casa, a veces, ¿no? A veces. Y en estos tiempos que hemos venido atrás, los hijos regresaban a casa del padre, pero por otros motivos, ¿no? Porque había una crisis tremenda y no podían sostenerse. Pero bueno, no solo, había algo más profundo. Era una declaración de ruptura. Hemos logrado ver en la parábola, en lo que hemos estado leyendo, de que esto existía en este muchacho. Hombre, no lo hemos leído, tendría que meditar un poco, pero probablemente algo habría. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque al seguir leyendo vemos hasta dónde fue. Y quería exactamente alejarse del Padre. ¿Cuánta gente quiere alejarse del Evangelio? Porque quiere el fruto, pero no quiere estar bajo la sombra del árbol que da el fruto. Dame el fruto y ya voy yo. El fruto de Dios es para estar bajo el árbol que da ese fruto. Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Y ahí hay un montón de promesas, hay muchísimas protecciones de Dios, tremendo. Quiero el fruto, pero no quiero vivir bajo el árbol. Bueno, era una declaración de ruptura. No quiero. Dice que quería los bienes del Padre, pero no la presencia del Padre. Es curioso. Escuchamos el Evangelio y decimos, bueno, hay muchos bienes, hay cosas muy buenas, no estoy en contra de ninguna de ellas, qué buenos bienes, pero tampoco quiero la presencia de Dios. Quiero sentir otro tipo de sensaciones. A veces el pecado te lleva a querer tener sensaciones de pecado. Te tienta y te hace recordar, dice, mira cómo disfrutaba tu cuerpo y tu alma en pecado. Ah, sí. No quiero la presencia de Dios, prefiero la presencia del pecado. Son situaciones que de verdad lo que estamos viviendo o queriendo vivir en este tiempo es de que comprendamos las Escrituras, que comprendamos lo que Dios nos habla, lo que Dios está escribiendo, para que tengamos una buena lectura de lo que está diciendo y veamos que las cosas no son tan livianas ni tan ligeras, que son más profundas, que cuando tomamos una decisión a veces creemos que no es simplemente, bueno, pues hago esto, hago lo otro. Cuando tomamos una decisión, hay decisiones que son internamente bastante profundas. Era una declaración. Al Padre le estaba declarando, dame lo que me corresponde, que yo me voy. Que mi vida aquí ha terminado. Quiero otra vida. Bueno,
no quería la presencia del Padre, no quería que el Padre anduviera por ahí. Bien. Quería los beneficios, pero no quería la comunión. Esto es muy bueno. Quería los beneficios del Padre. Dice, ¿cuántos jornaleros? Ahí lo tenemos. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre que no les falta de nada? ¿Ves? Ahí había beneficios. Porque él se estaba viendo en una situación en que ya no tenía ningún tipo de beneficios y solo se acordaba no de un gran banquete de su padre, sino, dice, aunque sea de los jornaleros que deben de tener lo justo, con eso ya me doy por satisfecho. Fijaros hasta qué punto quería el beneficio, quiso el beneficio, pero no tener una comunión con Dios. No quería tener una relación con Él. Todo me parece bien, pero tener una relación con Dios, ser cristiano, que no me veo. Con estos ojos no te verás, pero con los de la fe, que Dios te va a dar ojos para ver, para lo de la fe, sí. Te vas a ver siendo cristiano, saliendo del lugar, o ya regresando al lugar de donde Dios te llamó, regresando allí y pudiendo decir, soy otra persona y no me veo. ¿Tú sabes la vergüenza que yo pasaré cuando yo diga que soy cristiano? No te preocupes, ¿verdad? Porque tu vergüenza y la mía va a ser mucho menor, ¿verdad? Lo que piensen los demás a cuando tú empiezas a pensar qué vergüenza de personas he sido. Eso viene a nuestras vidas, ¿verdad? Dice, bueno, yo tampoco he hecho tantas cosas malas. Si es que ya no consiste en una gran cantidad de cosas que la sociedad desaprueba totalmente y nuestras familias lo desaprueban. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el pecado que mora en nosotros. Hay gente que escucha el Evangelio y quiere distraerse como sea. No te preocupes, que Dios va a entrar con su palabra en tu corazón. ¿Seguro? Seguro. Por eso, porque quieres los beneficios, quieres que te dé, pero no quieres una relación, ni una comunión con Él, ni tampoco que la presencia de Dios esté en ti. No la quieres. Pero todo lo que da, lo quiero todo. Aunque no lo necesite, ¿verdad? Así hay personas muchas veces, ya cristianos con Dios. Es un tipo de egoísmo, ¿no? Quiero todo, pero no quiero tener una comunión. Pasamos tiempos de... El Señor nos sacude nuestro árbol. Y bueno, hay gente que reacciona. Cambia su mentalidad, cambia su forma de actuar y demás. Pero otros se quedan igual, demostrando que es hasta ahí, hasta donde quieren llegar, ¿de acuerdo? Hasta ahí, hasta ahí. Pero decíamos hace unos domingos que había más. Estaban los 500, estaban los 70, estaban los 12, estaban los 3, y luego estaba ¿quién? El 1. Y somos llamados a ser el 1, a estar lo más cerca del Señor. Ahí, sintiendo como Él siente. La multitud no aprovecha, que es los que estaban al final del todo. ¿Qué pasa por ahí? Claro, vamos entre un montón de gente esperando beneficios, pero Jesús iba adelante. Vamos a estar preguntando, oye, ¿qué hay que hacer? ¿O qué hago? ¿O qué ha pasado allí? ¿O qué ha pasado allá? Ves acerca al Señor y verás todo en butaca VIP, o como se diga, ¿no? Perfectamente.
¿Sí? Bueno, dije al principio de que este relato es el más humano de que Jesús contó. Dice, porque no solo es, como dije, un personaje de una parábola. Ese hijo somos tú y yo. Un corazones que huyen de Dios. Intentan huir de Dios. Hay gente que siempre está tentado a huir del Señor. De tener un camino paralelo, porque vivir en santidad le supone bastante. Y van buscando un camino paralelo, pero no, eso no es así. No hemos sido llamados para estas cosas, ¿verdad? Porque no solo, personajes de corazones que huyen, almas, dice que creen que hay algo algo más afuera que lo que Dios ofrece. A veces hemos pensado esto, no afuera del local, fuera de Dios, fuera de tener una comunión con Dios. Creen que hay algo más y mejor que estar junto, que estar unido a Cristo. Y esto es un engaño. Y si logra el enemigo de las almas, que es Satanás, logra que se introduzca este pensamiento en tu mente, sufrirás. Porque lo que quiere es alejarte de Dios, que no tengas posibilidades, que tengas una filosofía, una religión, que no tengas compromiso ni contigo mismo ni con tus hermanos. Eso es lo que quiere. Porque ahí estás solo. Y dice, cuando estás solo es cuando hay mucha oportunidad del que anda despistado en las cosas de ser atacado. Dice que anda como un león rugiente esperando a quién devorar. Y cuando los animales, las fieras cazan para comer, muchos cazan en lugares donde saben de que otros animales necesitan ir allí sí o sí, y estos son los ríos, por ejemplo. Los depredadores están muchos al lado de los ríos. ¿Por qué? Porque saben de que cualquier animal de la selva o del bosque va a tener que ir allí a beber. Hacer algo que es normal para poder ser devorado. Entonces, tenemos un modelo, tenemos un patrón a seguir. ¿Por qué vamos a fracasar una y otra vez? ¿Por qué queremos emprender una y otra vez el viaje de alejarnos y alejarnos y alejarnos? Nos hemos encontrado muy cerca del Señor y ahora estamos en la muchedumbre. ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué? Querías el beneficio, pero no querías estar en comunión con Cristo. Es complicado pensar así. Corazones que huyen, almas que creen que hay algo más afuera que lo que da el Señor. Creemos que la libertad, porque este muchacho buscaba ser libre de esa dependencia, no sé si dependencia, pero sí de la supervisión del Padre, de la autoridad del Padre. Creemos que la libertad está lejos de los límites de Dios. Creemos que, dice, bueno, los límites de Dios, ¿cuáles son? Estos, vamos a decir, estos son los límites de Dios. Pues para tener libertad, ¿qué hago? Me voy a salir de los límites de Dios, aquí tengo toda la libertad. Cuidado, porque Dios es omnipresente. No hay limitación. Dice, ¿dónde te esconderás? Si te fueras al lugar más lejano, si subieras al lugar más alto, si descendieras al lugar más profundo, ahí estoy yo. Pero bien, es un engaño.
Dice, la libertad la voy a conseguir cuando me salga de los límites de Dios. Ahí voy a encontrar yo libertad. Llegamos a convencernos de que sin reglas, sin rendición, sin obediencia, vivimos como hay que vivir. La vida del cristiano no es esa no. Hay que vivir como hay que vivir. ¿No? ¿No habéis oído esas expresiones? Ahora sí estoy viviendo, haciendo lo que quiero. No tengo un dueño sobre mí. Me he salido de los límites del Señor. Ahora soy libre. Y estoy convencido. El diablo sabe muy bien cómo trabajar en nuestra mente. Somos débiles. Y nos dice que sin reglas, sin rendición, sin obediencia, se vive realmente como hay que vivir. Y este es un eslogan del mundo, inspirado por el diablo, ¿no? Vive, dice, son 4 días, ¿no habéis oído esta expresión? Son 4 días. Y la gente vive en ese pensamiento. Pero no es así. Esa no es realmente la verdad, ¿vale? Todo lo que está lejos del Padre, todo lo que está lejos del Padre, terminará en una ruina. Hemos leído esta parábola. ¿Terminó bien? Terminó mal. El corazón humano lo que busca es autonomía. Y esto es un problema que viene desde el principio. Buscaban una autonomía, buscaban no estar sometidos a Dios mismo en el Edén. Un lugar perfecto, un lugar especial para el ser humano, que no supo conservarlo. Aún así quería algo más, quería salirse de los límites y evidentemente el Señor sabe lo que hizo. Cuando pecaron, le sacó de ese lugar, del Edén. Y no fue nada bueno. Quieren autonomía, pero no entienden que fuera de Dios esa libertad se convierte en esclavitud. No quieras probarlo. Y probar, dice, a ver si esto ocurre en mí o esto es para otro. Piensa, medita, acércate al Señor. Porque esto se cumplirá así. Es una ruina. Es una ruina. Se convierte en esclavitud. Vamos a leer en la carta dirigida a los Colosenses en el capítulo 1. Qué bueno que siempre la Iglesia es animada a salir de estos pensamientos, de estos ataques que son tentaciones y mentiras. Nos anima a decir, bien, he sido sacudido, esto es un ánimo. Pues yo no sabía que esto funcionaba así. ¿Cómo lo tomamos? ¿Como ánimo o como una regañina? Como un ánimo. Nos anima. Perdón. Colosenses, capítulo 1, versículo 21 y 23. Y a vosotros también, dice que erais en otro tiempo extraños, en otra versión lo que dice es esto. Y a vosotros, que antes estabais lejos de Dios y que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo lo que malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjate, de esto es lo que hablamos. Aquí es a donde nos dirige el mensaje, la reconciliación. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por reconciliación? Más o menos. ¿Perdón? ¿Sí? Nos acercamos a Dios para reconciliarnos con Él, ¿no? ¿Perdón, uno? ¿Sí? Ahí vamos. Animar a otros a que también, así como nosotros, se conozcan más de Él. Sí, pero bueno, eso es siguiente.
animar a otros, o sea, ese es el ministerio de la reconciliación. Pero la reconciliación personal con Dios es esto. Buscamos acercarnos para buscar la paz con Él. Porque dice que éramos enemigos en otro tiempo. Y algunos todavía están en un proceso de un llamado de Dios. Pero en su mente enemigos, en malas obras. Pero dice que el Señor tiene misericordia y nos vio porque Él nos llamó y sabía quiénes éramos, pero por nuestro nombre, con todos nuestros hechos, con quién era nuestra familia, sabe todo. ¿Cómo te vas a salir? ¿Cómo me voy a salir de los límites de Dios si Dios es omnisciente? A donde vaya el hombre, ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Dice, qué Dios más insistente, ¿tanto me ama? Sí. Definitivamente sí, nos ama. Y va y nos llama y nos saca de donde estábamos. Nos saca de donde estábamos. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos con Él. Para que nos pongamos en paz con Él. ¿Bien? En el 22 dice, reconciliando en su cuerpo de carne, en su cuerpo físico, ¿ves? En la cruz se efectuó la reconciliación. Dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual, dice, se predica en toda la creación, dice que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho siervo de Dios. Servía en este sentido. Predicaba el Evangelio, anunciaba de que Jesús era la ofrenda por nuestro pecado. Era la ofrenda por nuestro pecado, tomando, ¿verdad?, nuestro lugar. Y por medio de ahí dice que se efectuó la reconciliación. Por eso, dice, el que cree, ¿no? Dice que será perdonado, salvado. Dice, bueno, yo creo, pero ¿a Él le crees? Es diferente. He creído a Dios, que lo que dice es verdad, que lo que hizo es verdad, que lo que hizo tiene un efecto, que lo que hizo por mí es lo que yo necesito. Sin humillación, sin rendición, sin obediencia, no conoceremos, no nos podemos acercar al Señor, aunque Él nos haya llamado. Hay gente que está presionada con cosas, pero todo mental, en su mente, bim, bam, bum, bum. No tiene fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque no puede descansar en el Señor. Le atormentan sus propios pensamientos y cómo salir de sus situaciones. No puedes. Pero no decíamos que Dios todo lo puede. Él sí, yo no. Quiero el fruto, pero no quiero vivir una vida cristiana. Quiero el fruto, pero yo no quiero vivir bajo el árbol que da el fruto. Bueno. Lo peor de esta historia es que creyera que sería feliz lejos del amor de Dios. Lo peor de la historia es que este muchacho creyera, o tú y yo creyéramos, que sería feliz lejos del amor que siempre estuvo y lo sustentó. Esta es el más antiguo engaño. Dice que podemos ser más que si nos alejamos que Dios. Bueno, es un pensamiento que no lo he leído tal como tal, porque me he comido algunas cosillas, pero en general lo que dice que esta historia es una historia muy triste, es la historia de la humanidad. El hombre busca la felicidad, busca, sin contar, de que el alejarnos del amor de Dios, sin contar con el amor de Dios, es imposible. Dice, siempre nos ha sostenido.
siempre, y no nos hemos dado ni cuenta. Y Dios siempre ha estado y está viendo continuamente a toda la humanidad a la vez. Y Él tiene una visión desde el principio de la creación hasta el final, y la tiene delante de Él. ¿Sabe qué estás pensando tú ahora? Lo que yo bueno, ahora yo me da poco tiempo a pensar porque estoy queriendo hablar algo, ¿no? Pero cuando estoy en reposo y oyendo, a veces se nos cruzan, ¿verdad?, pensamientos. El amor de Dios tiene que estar permanentemente al lado de nosotros. Nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y a la Iglesia ya lo comprendemos, que es la que nos sostiene el Señor. ¿Vale? Voy terminando. Esta historia no comienza con el perdón, que ya lo dije, sino con rebelión. No con esperanza, sino con rechazo. La historia no comienza con esperanza, ¿no? No comenzó, esto fue una ruptura, un rechazo, una rebelión contra el Padre, sino como un rechazo. Pero al final, de esta oscuridad que vivía y que vivimos, el Padre dice que no cerró la puerta. De hecho, estamos aquí. El Señor, el Padre, no ha cerrado la puerta. Se sigue predicando a Cristo en esta tierra. Esto es un amén, seguro, seguro. Se sigue predicando a Cristo. El Padre no ha cerrado la puerta a la humanidad. Aprovéchalo. La Iglesia, tenemos que estar unidos, tenemos que tener una mentalidad de que somos un cuerpo, de que no somos individuos solos, sino que pertenecemos a un cuerpo, que tenemos que compartir, tenemos que servirnos, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Y ahí es a donde nos preparamos para predicar el Evangelio. De otra manera es imposible. Bueno, lo que le alejó del Padre, dice, no fue en sí mismo un viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando emprendemos un viaje de un punto a otro, del punto de salida, nos vamos alejando para llegar a un punto de llegada. Bueno, aquí lo que pasó, el alejamiento no fue por el hecho de un viaje que se fue a otro terreno, sino de un corazón que quería disfrutar del fruto sin tener que vivir bajo la sombra del árbol. Dice que se fue contento con su decisión. Imagínatelo. Padre, dame la herencia. Toma la herencia. Me voy. Hasta luego. ¿Cómo iría? Flamante, ¿no? Voy con el dinerillo, con la herencia, voy a ser feliz, me voy a salir de la casa de mi padre. Todos estos pensamientos que hemos hablado, todo este tipo de engaños. Bueno, pero miramos cómo termina todo esto. Se fue contento con su decisión, dice, por fin sería dueño de su destino. Estos son pensamientos que parece que salen de una novela, pero es que eso se nos ha pasado a la gente a diario. Por fin soy el dueño de mi destino. Ya no tiene nadie que mandarme ni decirme lo que yo tengo que hacer. ¿Es posible? Es posible. Pero un cristiano necesita el pensamiento de Dios, necesita vivir bajo, porque es nuestra protección, porque es la posición de un redimido. Esa es nuestra posición. ¿Cuál es la posición? Aquí estoy yo, pero ¿en cómo estás? La posición es de adoración. Y a veces parece que es un lema, dice, no, vivimos a los pies de Cristo. Bueno, hay gente que no vive a los pies de Cristo, vive un poco, bueno, pues se agacha un poquillo, intenta ponerse a la altura. No. La posición es a los pies de Cristo, en señal de adoración. Dice, bueno, con los tiempos que corren, con la tecnología que hay, con lo moderno que es todo, ¿cómo nos vamos a poner a adorar? Esto está pasado de moda. ¿Ves? Eso es un engaño, un pensamiento que te aleja.
que emprendes un camino, que emprendes un viaje, sin contar con el destino que te espera. Seré dueño de mí mismo, seré el jefe de mi alma. Oh, esto es maravilloso. Y amo de mi propio camino. ¿Cómo es el diablo? Nos da la razón en todo, ¿eh? Nos da la razón. Esto es lo que tienes que hacer. Así se vive. Otra cosa es perder el tiempo. Pero ahora viene el Evangelio, vienen las verdades de Dios y te derriban todos esos pensamientos, toda esa estructura, todos esos pensamientos de felicidad, de soy el dueño y señor de todo. No lo derriba para darnos algo muchísimo mejor. Una reconciliación, una vuelta al Padre. Y esto aquí en la tierra. Pero hay un hogar en el cielo, el hogar celestial. Hay un hogar, el verdadero hogar. Yo no sé si apunté, sí. El reloj no para, perdonar. Leemos un versículo y terminamos. Ya tenemos un reloj ahí grandote para poner, pero no lo hemos puesto. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, y ahí terminamos. Esto es para mí muy interesante, muy bonito y encaja perfectamente en este mensaje. 11, 13. Ahora dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, dice que eran extranjeros y peregrinos ¿sobre dónde? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Estamos sobre la tierra, pero ¿cómo nos consideramos? ¿Como alguien que vino, que nació y que morirá y desaparecerá de esta tierra y desaparecerá del todo? Eso no es verdad. Hemos aparecido en esta tierra en el tiempo que Dios tenía previsto, ¿sí? En esta tierra, pero no es nuestra tierra final. Nuestro destino final no es aquí. Nunca. El hombre tiene eternidad en su corazón. No desaparecerá. Grandes engaños tiene el diablo, grandes verdades, muchas más grandes verdades tiene el Señor para nosotros. Y a Él le hemos creído. Y todo lo que viene aquí lo creo. ¿Lo crees? Buscamos creérnoslo. ¿Por qué? Pero de corazón, de verdad. Y confiamos de que la palabra de Dios es totalmente fiable, que no nos falla. Reconcíliate con el Señor. Vuelve al Padre. Vuelve a Él. Organiza tu entorno familiar. Ponlo en manos de Dios. Hemos leído peregrinos en esta tierra, 14, dice, porque los que esto dicen, dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Los que esto dicen, dice, es que esta gente buscaba una patria, buscaba un lugar, pero que no estaba en la tierra, porque ellos mismos se consideraban que aquí eran extranjeros. Y los que son extranjeros en España, por ejemplo, saben bien, hay un sentimiento un poco... No estás en tu tierra. Los que no sois de España, ¿cómo os habéis sentido a veces? Bien, porque como no decís nada, España es especial. Bueno, pues te sientes, yo creo, un poquito, ¿verdad?, fuera de tu tierra. Bueno, dan a entender que buscan otra patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, dice, ciertamente tendrían tiempo de volver. Es una aclaración, diciendo, si estuviéramos hablando de que yo salí de no sé dónde, se puede tener un tiempo de poder regresar, pero como no hablamos de esa patria, tenemos que seguir leyendo.
Dice, pero anhelan una mejor. Esto es, ¿cómo es? Celestial. ¡Wow! Esto es demasiado. Dice, por lo cual Dios dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, toda nuestra vida aquí en la tierra, buscando en la tierra, queriendo vivir en esta tierra, anhelando tener felicidad, anhelando tener propósito, deseando que los problemas no nos lleguen, todo este tipo de lucha que tenemos continuamente. Bueno, tenemos que tener este pensamiento, salir y mirar al cielo, porque hay una patria, porque hay una ciudad preparada, celestial, donde el hombre que ha creído a Cristo, el creyente, el que es miembro real de la Iglesia de Cristo, parte de su cuerpo, irá a ese lugar. Y ese es el lugar de descanso eterno. El pueblo de Israel se le dio una patria. Venían de Egipto. Iban a la ciudad, al terreno de lo que es Israel, ¿vale? Y era la ciudad, el terreno de descanso, ¿no? Ahí va a ser su tierra y ahí van a estar para siempre. Es como un hacernos ver, para poder hablar de este tema también valdría. Era el terreno que Dios les había dado para que descansaran de su esclavitud que venían de Egipto. Y ahora con el conflicto que nos encontramos en nuestros tiempos, y bueno, y más atrás, con el territorio de Israel, con los palestinos, con los árabes que viven allí. Esto tiene una historia, que cada uno se la puede llevar a su terreno y decir, qué malos son los israelitas. Y el otro decir, pues anda, que los otros no vamos a entrar ahí porque no es el momento tampoco. Pero todo tiene una historia, ¿vale? Terminamos. Tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Dice, pues entonces, por lo cual Dios, dice, no se avergüenza de ser llamado, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí, bueno, esto lo habíamos leído, y con esto podíamos quedarnos, porque podía ser como una conclusión. Concluimos aquí, una patria celestial. El hogar, el verdadero hogar de la creación de Dios, junto con su Dios, junto con su Creador. Si Dios no nos creó, ¿cómo hemos aparecido aquí? Yo antes no pensaba en estas cosas, pero ahora puedo compartirlas y puedo dar una cierta explicación, pero yo no pensaba en estas cosas. Yo estoy aquí porque estoy y no pensaba en más. Creo que como todo el mundo. ¿No? O tenía mis ideas o mis cosas. Pero realmente Dios lo hizo así. Entonces, bueno, no te alejes, no emprendas una vez más un viaje lejos de Dios. No lo hagas. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos Hebreos, que ha sido el último versículo. Y bueno, y gracias a Dios que nos bendice muchísimo con su palabra, que seguramente que la vamos a tener en nuestra mente en estos días, y si hemos atendido, veremos la poca misericordia que tendría que tener Dios con nosotros. Sin embargo, veníamos de comer, que ni algarrobas. Dice, bueno, yo no he venido en una posición, yo nunca he pasado hambre. No habla de eso. En una situación espiritual que no me agradaba no te agrada ni a ti mismo. Algo raro en nosotros. Pero el Padre se levantó, le abrazó, le besó, le puso un anillo, le dio zapatos y mató al cordero. Fiesta completa. Fiesta.
Y perdona, que es que no... Cuando hemos comentado de que hay fiesta en el cielo por un pecador arrepentido, quiero dejar también esto claro. ¿A quién le hacen la fiesta? Amén. A veces hemos creído que es al arrepentido, que dé gracias por haberse podido arrepentir, porque la fiesta es para el Señor, uno más que has ganado, para su gloria. Un rescate más, tu muerte, Señor, sigue valiendo. Miles y miles de personas, posiblemente hoy, en esta tierra, se hayan entregado a Cristo. Wow. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que soy